Estamos en vivo a las 8 de la noche con 4 minutos. Soy Ernesto Rivera. Sócrates, uno de los padres fundadores de la filosofía, decía que la filosofía es la búsqueda de la verdad como medida de lo que el hombre debe hacer y como su norma para conducta. Una definición que podría ser todo un punto de partida para pensar estos tiempos COVID. Hay quien dice también que este tiempo pandémico es la hora de los filósofos, ya que la filosofía aporta reflexión sobre preguntas fundamentales. ¿Es la libertad individual irrestricta? ¿Puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera, aunque eso ponga en riesgo a los demás? ¿Es aceptable que millones de personas se puedan quedar sin vacuna por no poder pagarla? Las crisis mundiales son momentos filosóficos importantes, ofrecen una oportunidad para sopesar y analizar cuestiones de fondo. Para conversar sobre algunos de estos temas, invité al doctor por la Universidad de Salamanca y catedrático de la UCR, Alexander Jiménez Matarrita. Buenas noches, doctor Alexander Jiménez. Bienvenido al set de Costa Rica Noticias. Buenas noches, Ernesto. Un gusto. Alex, uno de los temas que la migración y que la pandemia está catalizando es el de los migrantes. Esas enormes masas de gente expulsada de sus países por la violencia o por el hambre y que ahora han quedado atrapados en distintas fronteras, en un limbo. Aquí en Costa Rica hay más de 500 personas de Cuba y de Haití en distintos albergues y en zonas fronterizas. Vos has trabajado muchísimo el tema migratorio. ¿Cómo pensar los derechos de estas personas? Bueno, efectivamente, estos últimos meses nos han hecho evidente que la humanidad es lo que es gracias al hecho de que la gente se desplaza, migra, se mueve. No conoceríamos la humanidad tal como es si no fuese por los migrantes que van y vienen por el mundo. Eso es así desde el comienzo de la humanidad. No hay humanidad sin extranjeras, sin extranjeros. Y esta pandemia ha hecho evidente, además de eso, la importancia de que los migrantes sean respetados allí donde van. Porque los migrantes no solamente producen la humanidad, sino que además contribuyen al desarrollo de las sociedades a donde llegan. En el año 2009, las Naciones Unidas publicaron un informe mundial de desarrollo humano que a mi juicio es una joya analítica. Es una investigación muy completa que nos permite comprender cómo las migraciones en el mundo ayudan al desarrollo humano de las personas, de las sociedades de donde salen y a las sociedades a donde llegan. Ahora bien, hay desarrollo humano solamente cuando se respetan los derechos, todos los derechos. Y este es un tema, Ernesto, que a mí me parece fundamental que conversemos ahora, porque a menudo las sociedades receptoras de migrantes utilizan una especie de chantaje jurídico con los migrantes. Se les dice, bueno, les damos algunos derechos, pero hay derechos que no tendrán de ninguna manera. Y eso es poner en riesgo nuestro propio desarrollo humano como sociedad y el desarrollo humano de los migrantes. Los migrantes del mundo, los que están en nuestro país, viniendo de otros países, pero también los miles de costarricenses que están en otros países, merecen que se les respete sus derechos y todos sus derechos. Alexander, decía al inicio que hay quienes piensan que este tiempo pandémico es de alguna manera la hora de los filósofos o de la filosofía. ¿Cuáles podrían ser preguntas fundamentales de este momento? Por lo menos para vos desde tu lugar, desde tu perspectiva.
Bueno, vos comenzaste citando a uno de los, por decirlo así, santos patronos de la filosofía, que es Sócrates. Sócrates era un viejo filósofo griego que imaginaba que la filosofía tenía que ver profundamente con el conocimiento, con cómo construimos el conocimiento. Pero también estaba convencido Sócrates de que la filosofía tiene que ver fundamentalmente con cómo construimos nuestras vidas. Es decir, para Sócrates, en buena medida, la filosofía era la pregunta acerca de cómo vivir una vida justa, cómo vivir una vida plena. Y esa es una pregunta que Sócrates se hizo hace más de 2500 años y que permanece intacta como pregunta. En este contexto de pandemia, nos preguntamos una y otra vez cómo comportarnos con la gente a la que amamos, cómo comportarnos con nuestros vecinos, con nuestros conciudadanos y conciudadanas. Y es una pregunta muy legítima, porque en un contexto como este, no solo está en juego el destino individual de cada quien. En algún sentido, esta pandemia nos hace conscientes de que aquí está en juego la suerte de todas las personas que habitamos este país y que habitamos el mundo. Entonces, hay preguntas, digámoslo así, que se agotan en el plano ético. ¿Qué hacer con mi familia? ¿Qué hacer con mis compañeros de trabajo? Etcétera. Pero hay preguntas también que tienen un sentido político. ¿Qué vamos a hacer con nuestra comunidad? Esa es una pregunta fundamental. Este es un tiempo en el cual probablemente estén en riesgo no solamente vidas individuales, sino también instituciones, contratos sociales que hemos ido construyendo en este país y que también están en riesgo. De manera que, en algún sentido, las preguntas que nos hacemos no solamente tocan a nuestras vidas personales, sino que también tocan la historia de esta sociedad. Yo tengo la impresión de que este es un tiempo en el cual Costa Rica puede fortalecer varias dimensiones de su vida institucional. Nos hemos dado cuenta la enorme importancia que tienen las instituciones ligadas a la salud pública. Nos hemos dado cuenta la enorme importancia que tiene la investigación científica y la práctica tecnológica. Y además nos hemos dado cuenta que somos un país en el cual contamos con profesionales de muchísimo nivel y por lo tanto parece inteligente invertir en la formación de buenos profesionales en salud, de buenos profesionales en ingeniería, de buenos profesionales en administración, en psicología, etc. Eso está en juego también. Yo esperaría que esta crisis nos permita reconocer el enorme valor que tiene la investigación y el conocimiento. Yo sé que eso es caro. Y también sé que estamos pasando por un tiempo en el que en este país estamos discutiendo si invertir o no adecuadamente en la educación. Y sé que hay posiciones legítimas por lo demás que se preocupan por lo caro que resulta eso. Pero yo tengo una impresión de que es más caro lo contrario. Al final es más caro no invertir en investigación, en conocimiento, en el desarrollo de los mejores profesionales. Nosotros tenemos, en este momento nos hemos dado cuenta que tenemos epidemiólogas, epidemiólogos, ingenieros, investigadores en microbiología que se han graduado en las mejores universidades del mundo y que en este momento están intentando construir no solamente conocimiento teórico, sino además artefactos que van a venir a beneficiar a la población costarricense. Eso es algo que yo esperaría que reconozcamos y que pueda salir mejorado de esta crisis. Alexander, hay toda una corriente de gente diciendo en el mundo, diciendo que de esta crisis vamos a salir cambiados, que el mundo
después de la pandemia va a ser otro. Incluso filósofos como Zizek van más allá y dicen que el coronavirus es un golpe mortal al sistema, a lo Kill Bill. ¿Cómo ves esa súbita esperanza, esa explosión de esperanza en que el mundo será otro después de este virus? Yo no estoy tan seguro de que salgamos absolutamente transformados de este tiempo. Yo esperaría que cambien radicalmente los patrones de consumo que están llevando a la humanidad y al planeta a un límite insostenible. Yo esperaría que también abandonemos de una vez por todas las supersticiones y las creencias delirantes que abundan en estos tiempos de pandemia. Siempre ha sido así en la historia de la humanidad. Cada vez que hay una peste aparecen supersticiones, charlatanes, vaticinando, digámoslo así, prediciendo y sugiriendo conductas irracionales. Yo esperaría que esas cosas cambien. Lo que no estoy tan seguro, Ernesto, es de que el centro mismo de las sociedades modernas capitalistas termine por transformarse. Yo no estoy tan seguro de que las dos grandes dimensiones de las sociedades modernas capitalistas, que son el Estado y la empresa capitalista, sufran transformaciones radicales después de esta crisis. Ojalá que sí, pero no contamos todavía con suficientes evidencias para afirmarlo. Y como bien sabes, los filósofos, después de Descartes, estamos casi que obligados a afirmar solo aquello acerca de lo cual contamos con evidencias. Esa parece la mejor actitud racional ante la vida. Yo, por lo menos, no me atrevería ni a adivinar, ni a profetizar. Bueno, yo no soy ni un adivino, ni un profeta, como bien sabes, pero sí espero que podamos cambiar y radicalmente patrones de interacción social, patrones de consumo. Esta crisis es una evidencia de que nadie se puede salvar a solas, de que ese cálculo instrumental, ese típico cálculo de utilidad que supone utilizar a los demás para mi beneficio personal, es un pésimo cálculo. Esta es una crisis en la cual podemos apostar todo al conocimiento y a la solidaridad. Me parecen dos patrones de conducta fundamentales. Y ojalá que este tiempo nos permita salir renovados en esos dos ámbitos. Días atrás me contabas que estabas preparando una conferencia sobre la obra de Albert Camus, un filósofo franco-argelino que yo admiro muchísimo porque además fue periodista durante la Segunda Guerra Mundial y dirigió el periódico de la Resistencia en Francia, Combat, que fue un periódico genial y fue una época muy intensa. Él escribió un libro además maravilloso que se llama La Peste, que es un texto muy oportuno en estos días. ¿Qué estabas pensando alrededor de Camus? Gracias por preguntarme esto. Yo también, Ernesto, tengo un vínculo muy especial con Camus desde que era un jovencísimo estudiante de filosofía hace muchas décadas. Y yo encuentro en él siempre una fuente inagotable de imágenes, de ideas honestas, agudas y además bellamente elaboradas. Pues sí, en estos tiempos me puse a releer esa novela que va a cumplir ya casi 75 años, publicada en 1947 y que se llama La Peste, y que es una crónica de 10 meses en las que una ciudad argelina, Orán, pasa
sufriendo un confinamiento por una peste. Es un tipo de peste que traen las ratas a la ciudad. Y en esta novela hay algo que a mí me parece fundamental para nuestro tiempo, y es lo siguiente. En la novela hay una tensión, una lucha entre dos personajes, un cura y un médico. Pero en realidad no es una lucha entre dos personajes, es una lucha entre dos formas de saber y entre dos formas de comprender el mundo. Digámoslo así, por un lado, la religión y por otro lado, la ciencia. Y en esa lucha, en esa tensión, hay un momento en el que Camus narra en su novela un sermón que este personaje, que es el cura Paneló, emite en una misa, y en ese sermón ese sacerdote sostiene la tesis de que la peste que está sufriendo Orán, la ciudad, es una peste provocada por el pecado y que es un castigo colectivo. Frente a ese sermón, el médico, que es un personaje bastante callado, profundamente dedicado a sus enfermos, a su oficio, dice que él, frente a esa tesis, él que ha vivido siempre en los hospitales, no le gusta esa idea del castigo colectivo. Dice que lo suyo es curar cada día, cuidar cada día y evitar que la gente que no quiere morirse se muera. De manera que el suyo es un oficio terrenal, dice él, siempre precario. Nadie está a salvo de morir el mismo día o al día siguiente, pero su oficio es intentar acompañar a quienes quieren resistir en la vida. Frente a ese otro discurso acusador, apocalíptico, este personaje, el doctor Rivet, dice: yo me dedico a un asunto mucho más simple, que es la curación de los enfermos. Pero lo interesante, Ernesto, es que en esa lucha o en esa tensión, luego el cura tiene la experiencia de la muerte de un niño por la peste, y esa experiencia lo convierte, no porque abandone sus creencias, que las sigue teniendo hasta el final de su vida, el sacerdote muere en la peste, sino porque se da cuenta que probablemente su oficio de sacerdote se enriquece si acompaña también a la gente en las luchas de este mundo. Esta lucha o esta tensión entre dos formas de saber, entre dos formas de entender el mundo, a mí me parecen fundamentales también para entender muchas de las actitudes contemporáneas, ¿verdad? Yo realmente no entiendo la agresividad, el irrespeto de alguna gente contra el oficio de las mujeres y los hombres que se dedican a acompañarnos, a curarnos, a cuidarnos. Por decirlo así, eso sí me parece un pecado. Esa palabra no es una palabra filosófica, pero creo que nos ayuda a entender lo que quiero decir. Tenemos que respetar profundamente el trabajo de los que saben, de los que se han formado, de los que han construido durante siglos, durante milenios, saberes serios que nos pueden sostener en medio de crisis como estas. La peste, entonces, es una novela, eso es literatura, pero allí hay una enseñanza fundamental para nuestros días, me parece. En el inicio decía que la filosofía ayuda a plantear preguntas. Esa es, si tiene alguna utilidad la filosofía, es la posibilidad de ayudarnos a plantear preguntas. Yo esbozaba algunas. La libertad individual es irrestricta. Puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera, aunque eso ponga en riesgo a los demás.
Es aceptable que millones de personas se queden sin alguna vacuna o sin vacuna por no poder pagarla. ¿Vos ves a los filósofos en este rol tan necesario ahora? ¿Cómo puede aportar la filosofía a este momento pandémico? La filosofía contemporánea, Ernesto, tiene muchos caminos abiertos en distintas direcciones. A diferencia de siglos anteriores, el siglo XX fue un siglo en el cual, sobre todo en la segunda mitad, se fueron desarrollando, digámoslo así, formas de filosofía aplicada, o si querés, formas de filosofía práctica que tienen que ver con las grandes preguntas y con los grandes dilemas de la vida humana, como el comienzo de la vida, como el final de la vida, como el sufrimiento de los animales. El desarrollo de la bioética en la segunda mitad del siglo XX tiene que ver muchísimo con los modelos filosóficos. Mi tutora en Salamanca, la doctora María Teresa López de la Vieja, es una de las personas que más ha trabajado el tema de la bioética y que más ha intentado pensar estas preguntas relacionadas con dilemas éticos fundamentales que en este momento, por ejemplo, nuestros profesionales en salud están ya enfrentando y que van a enfrentar de manera más aguda conforme la crisis vaya madurando. Preguntas de qué hacer con los escasos recursos que tenemos y a quién dárselos en situaciones límites donde hay que escoger a personas, digámoslo así, algunas de las cuales van a quedar sin recibir los recursos sanitarios. Eso es un dilema muy serio y sobre eso se ha pensado mucho en los últimos 30, 40 años, sobre todo en ese ámbito que te digo de la bioética. Ahora bien, en Costa Rica contamos con gente muy bien formada en bioética. En la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica, así que también en la Universidad Nacional existen profesoras, sobre todo profesoras, pero también algunos profesores que han estado dedicándose a pensar estos asuntos. Yo no trabajo esos campos, de manera que hasta aquí llego, pero sí te puedo decir que este es un tiempo de muchísimas preguntas y una de las cosas que tiene la filosofía es que nos ayuda a elaborar buenas preguntas. Eso es un trabajo tremendamente útil, especialmente cuando las preguntas van acompañadas de los posibles cursos de acción que podemos tomar. En la reflexión bioética no solamente hay preguntas, hay también formas posibles de responder a esa pregunta, pero las filósofas y los filósofos en general procuramos no responder esas preguntas porque hay dilemas morales muy serios que le tocan a una familia, quien tiene que decidir si una persona tiene que seguir con vida o no y de qué manera. Eso sería un profundo irrespeto intentar responderlo, puesto que son preguntas profundamente o dilemas profundamente personales o, si querés, familiares. Pero digamos que la filosofía está allí para ir dilucidando cuáles son esos asuntos y cuáles son las formas posibles de responderlos. Alex, se nos acabó el tiempo, pero qué gusto hablar de filosofía en televisión. Qué gusto hablar de estos temas en televisión pública. Te agradezco infinitamente el tiempo que nos dedicaste. Yo también lo agradezco, Ernesto. Me encanta que hayamos podido conversar con calma. Yo sé que a menudo la televisión tiene una lógica, está marcada por la prisa, así que yo agradezco muchísimo
esta oportunidad y te mando un fuerte abrazo y mucho ánimo a los habitantes de nuestro país. Muchísimas gracias al profesor Alex Jiménez, filósofo. Gracias, Alexander. Chao. Me quedo con una frase fundamental. Una de las principales enseñanzas de esta pandemia es que nadie se puede salvar solo. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.